Y les traigo esta vez un trabajo, por cierto, estaba en el título, se llama Estilos de Vida y Envejecimientos, así me lo dijeron en la invitación. Y les traigo un trabajo que es una parte de mi libro que se llama Estilos, Envejecimientos en las Ruralidades Veracruzanas, que ustedes lo pueden bajar de internet. Y para ser congruente con el tiempo, Estilos de Vida, se llama Envejecimientos en las Ruralidades Veracruzanas. Y para ser congruente con el tiempo voy a quitar algunos ejemplos y voy a hacer caso omiso a las referencias bibliográficas, pero si alguno de ustedes quisiera que al final le dé la referencia, con todo gusto. En las últimas décadas, yo te voy diciendo la primera y la segunda. Gracias. En las últimas décadas se alude con insistencia a los estilos de vida como un concepto holístico, intra e interdisciplinario, que ayuda a examinar y comprender la compleja realidad en la que se encuentran los adultos mayores. El uso de este concepto se ha generalizado en las ciencias de la salud, la educación, la economía y las ciencias sociales, configurándose como la base de la información desde la cual se debe partir o como el eje desde donde se deben plantear líneas de acción en políticas públicas y programas de gobierno. En este trabajo me propongo abrir el análisis a los estilos de vida a partir de la perspectiva social y cultural, con la finalidad de ir más allá de la visión médica en relación al uso de este concepto, resaltando la capacidad que tienen los adultos mayores para procesar la experiencia social y diseñar y organizar respuestas ante las condiciones de vida que les ha tocado vivir. Afirmo que esta perspectiva analítica es posible encontrar el sentido y el fondo de la vida cotidiana del anciano o de la anciana, sus relaciones sociales, el manejo de su entorno, juntamente con todas sus actividades que ello implica, así como no perder de vista la totalidad que puede estar conectada o desconectada a totalidades más amplias o bien desquebrajada en realidades múltiples, construida con experiencias entrelazadas, donde los adultos mayores difícilmente pueden garantizar, mediante la acción del Estado o mediante el apego a la tradición, su subsistencia. Y que por lo tanto se ven en la necesidad de adoptar modelos de acción individual y colectiva que les permitan la posibilidad de una mayor agencia a nivel local, estatal o incluso nacional. Lo anterior conlleva al proceso de envejecimiento, conlleva a observar el proceso de envejecimiento como un proceso identitario local en el cual los adultos mayores manifiestan sus estilos de vida a través de ese sentido práctico con el cual domestican la realidad. Ese saber es a la vez raíz y ligadura entre lo que son, han hecho, han sido, gozado, sufrido. Es el recuerdo selectivo de esos fracasos, de esos triunfos, esas luchas. Es esa información organizada y reconstruida de la que han realizado y soñado de lo que pudieron y podrán ser y hacer. Desde esta perspectiva, mi texto intenta reivindicar a los estilos de vida como piedras angulares para el análisis de las transformaciones sociales, donde podamos examinar el cómo, el por qué y el para qué las personas ancianas buscan así, cognitiva y organizativamente, las situaciones problemáticas que enfrentan. Por cierto, en una totalidad cada vez más globalizada y en un contexto de riesgo permanente. La pérdida de la salud, la soledad, la falta de apoyo económico y social, entre otros, que generan una serie de complicaciones físicas y sociales, provocando pérdida de autonomía y de autoestima, merma del estatus social, de autoridad de control, bienestar y satisfacción. Aparecen la ansiedad, la depresión, el miedo, la tristeza, padecimientos que no es posible curar por medio de cuidados físicos, la administración de medicinas, o con la asistencia de enfermeras, médicos, psicólogos, entre otros, sino como propuestas estructurales que parten de la capacidad de agencia de los adultos mayores, que forman
en formas de acción y de pensamiento, provocando cambios hacia la plenitud que les permite el ejercicio de su propia voluntad en interacción con el mundo en el que viven. Veamos un testimonio que para mí fue central para traerles a ustedes esta reflexión. Cito: de repente me vino la diabetes y varias complicaciones. Sentí que hasta ahí había llegado. Poco a poco fui adaptándome a los cambios en la comida, en mis medicamentos, a hacer la medición de la glucosa, a cuidarme. Leía e iba a cursos sobre cómo vivir con la diabetes. Quería demostrarme y demostrar a los que me rodean que todavía tenía mucho por qué vivir. Así que empecé a formar un grupo de diabéticos en mi colonia y con lo poco que sabía les explicaba y ayudaba a mis vecinos más ancianos a cómo controlar su azúcar. Conseguimos organizarnos y nos mandaron una promotora del DIF que nos ha traído médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras a nuestra colonia. Nos dan cursos de primeros auxilios, de cocina, nos ponen a hacer ejercicio, a hacer manualidades y a prevenir muchísimas enfermedades. Luisa, de 68 años. Para darme cuenta de lo anterior, tuve que llevar a cabo la revisión de lo que se ha escrito sobre estilos de vida. Me encontré que, la siguiente por favor, la perspectiva médica se había apropiado del concepto aplicándolo como un factor fuertemente fundamental para explicar el porqué de las enfermedades, la muerte y la salud. Pero me sorprendió ver la ambigüedad con la que se manejaba y sobre todo que no se especificaba de manera clara el contenido del concepto, cayendo en un laberinto de definiciones. Muchas de las veces se abusaba del término para referirse a las acciones que se deben imponer para mejorar las condiciones de vida. Los estilos de vida eran una especie de elección o toma de decisiones que realiza la persona anciana en función de sus razones, necesidades, aprendizajes, actitudes, creencias, expectativas, experiencias, etc. De modo que en el momento en que el adulto mayor tome una decisión o se le induzca a cambiar sus comportamientos y éste elija lo apropiado, de acuerdo a sus necesidades, tendrá una mayor o mejor calidad de vida. De esta forma, el concepto era visto como una variable dependiente, definida principalmente por la conducta y por aspectos tales como las motivaciones y actitudes, implicados obviamente con factores económicos, sociales, políticos, ambientales, en donde por medio de consejos, estas famosas pláticas dadas por el equipo de salud, los adultos mayores pueden modificar sus hábitos específicos en función de su salud. La siguiente. Nosotros creemos que al colocar la responsabilidad del estilo de vida en el sujeto, lo que hacemos es la culpabilización de la víctima. Es decir, culpabilizar de las acciones y elecciones, de las enfermedades y las respectivas consecuencias a los individuos. El riesgo colocado exclusivamente en el sujeto supone explícita o implícitamente que dicho sujeto es un ser libre con capacidad y posibilidad de elegir. Puede, por ejemplo, decidir si tomar café o frijoles o quedarse sin comer, pero la cuestión aquí es definir qué es ser libre y observar quiénes pueden realmente elegir, sobre todo en situaciones de pobreza y marginalidad. ¿Quién puede realmente elegir trabajo, experiencia, seleccionar determinados alimentos, si directamente se ha reducido la capacidad de compra de la mayoría de la población, especialmente en edades avanzadas, y lo sustancial no es la capacidad de elegir, sino la posibilidad de subsistencia? Al preguntarle a un campesino por qué hacía 2 comidas solamente al día, me dice: Señor, aquí, por el trabajo y nuestros recursos, solo nos alcanza para eso, y eso si bien nos va. Un diabético pensionado me decía: ¿usted cree que con 2,000 pesos mensuales que me dan en el seguro me alcanza para llevar la dieta que me dijo el doctor? Como vemos, la elección individual no puede ser separada de las condiciones estructurales que la posibilitan. La siguiente, por favor. Al observar esta problemática,
el uso del concepto en las ciencias médicas, me aboqué a ver cómo se ha usado el concepto en las ciencias sociales. Encontré que el concepto ha sido ocupado para captar totalidades culturales de modo general, para ver la acción social en términos de regularidades y uniformidades repetidas, como significados de las expresiones del gusto y como un mecanismo para regular la interacción social, como una continuidad absoluta, estable y difícil de cambiar, como aspectos fenoménicos en cuestiones cognitivas, como cuestiones normativas, como valores, ecos, esperanzas, deseos y problemas prácticos de los individuos que reflejan las distintas posiciones de la sociedad. También me di cuenta que los estilos de vida se han usado como estructuras donde se da la conexión entre las dimensiones subjetiva y objetiva, donde ya no solo figuran cuestiones del ambiente o las estructuras económicas y sociales, sino también culturales y espirituales, tomando un carácter ya no solo de una estructura, sino una red organizada que integra prácticas actuales y heredadas, así como representaciones dentro de un espacio, tiempo y organización social en consideración a una totalidad de tareas y el logro de un fin. Algunos analistas sociales han asimilado el concepto con similares elementos al de hábitos de Pierre Bourdieu, en lo que se refiere a que son conjuntos de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él.